Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Bueno, quienes quieran quedarse de los otros talleres, del taller de Empera, bienvenidos. Vamos a trabajar otra horita y media por ahí. Unos textos que ya han leído previamente los compañeros. No sé si quieren hablar sobre esta reunión, si tienen recomendaciones. Yo quisiera para el próximo mes tener otro invitado. Muy posiblemente sea Ricardo Silva, que también tiene libro nuevo, o relativamente nuevo, y es bastante amable, es una persona que también, así como Marta, estaría dispuesto a estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta o si no, nos vamos a leer, a trabajar los textos. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada y quisiera seguir participando de todas las charlas que ustedes tienen y todos estos eventos. Muchas gracias. Cuenta con eso, Nora, te seguimos invitando. Gracias. Bueno. Juan, un comentario simplemente. Dale. Es que me gustó mucho cuando ella habló de, pues como de todo ese proceso tan complejo, porque uno ve las obras pues ya terminadas y los escritores hablan de sus obras ya listas y es muy difícil pues saber de ese proceso y no siempre lo verbalizan como tan claramente. Entonces, o sea, me gustó mucho pues que ella tuviera como esa sencillez de hablar de todas esas versiones, de todos esos ires y venires, además porque también muchas de esas inquietudes pues las reconocemos nosotros acá en el taller con lo que vamos presentando. Claro. Entonces, eso me gustó mucho, como poder ver que... Es que yo creo que... Alex dice que el artículo de Sojo no lo escribió Marta, sino Cipriano. Es que yo creo que ese es el sentido de estas invitaciones que vamos a hacer, y es que son autores que se han acabado o se están permanentemente enfrentados a los mismos problemas de nosotros, a lo mismo. Eso no hay ninguna diferencia. Unos lo hacen mejor que otros, pero todos tenemos los mismos problemas. Entonces es muy bueno oír esos testimonios y que no finjan de que se las saben todas, sino que así, como dijo Marta, yo no sé esta novela qué es, me dio mucho trabajo, los amigos me iban corrigiendo porque yo me iba para otro lado, todas esas cosas que me parece que son como unas confesiones normales. Eso es lo que nosotros somos, personas que estamos todo el tiempo experimentando. Pero y yo no sé si, pues, pero puede ser como un asunto mío, si yo escucho más fácil eso como en las escritoras mujeres que los escritores hombres, como que ¿Cómo han creído los hombres? Sí, las mujeres escritoras confiesan más fácil como todos esos procesos y todas las dificultades del proceso, y yo siento que cuando los escritores hombres hablan de ellos, como que parecen, bueno, pero puede ser una percepción mía y de los que he escuchado, como hay como más ocultamiento de ese proceso. Sí, sí. Puede ser. Pero eso es una actitud más femenina que masculina. Por eso me gustan más las mujeres que los hombres. Eso, los hombres son más callados. Yo tengo un hijo y una hija, y el hijo me responde con monosílabos, y la hija me cuenta todo con toda amplitud, con todos los detalles. Entonces es una actitud femenina. Sí, es posible. Bueno, empecemos. Yo creo que un logro como de esa novela es ella, que yo creo que un logro de esa novela es como ella poder mostrar ese viejo de la manera en que lo hace. O sea, uno realmente tiene a Cipriano en la cabeza y lo imagina caminando lento en el apartamento, o sea, como que logra muy bien ese personaje y a su hermano Néstor, y creo que eso es una cosa muy bonita y de las muy difícil, armar un personaje es muy complicado. Sí, pues es una buena construcción. Lo del oriental, cómo le va poniendo uno de esos detalles.
Sí, Es una muy buena construcción me de gustó personaje, mucho. eso es verdad. Bien. Bueno, tenemos a Alex, a Henry y no sé si Carlos Andrés está. Sí, Juan, aquí estoy. Bueno, pero entonces propongo, Henry, escojamos uno de los dos capítulos que pusiste, o los dos textos. Explícanos, ¿hacen parte de la misma novela o porque están numerados C1 y C3? 1 y 3. Bueno, 1 y 3. Bien. ¿Cuál quieres que trabajemos? Que quieran. Si quieren, pues unos hablan de uno y otros hablan de otro, no sé. O que hayan leído. Pero es para traer aquí a cuento alguno de estos. Momento. Sí, yo leí el 3. Eso. ¿Viste el 3, el del pirobo? Es que en el 3 habla un hombre y Y en el 2 habla... en el 2 habla una muchacha, ¿cierto? Yo pensé que era la misma Zoraida, ¿o no? Es la misma. Sí. No, Pero pues, la mamá sí, es Zoraida. Pero la mamá es sí. distinta. Y esa no es Piroba. La mamá es distinta porque Olga. la mamá era Doris en el primero y en este es otra. Sí, sí. Ahorita miramos. no, esas dos Zoraidas no son las mismas. Sí, ¿Sí es la misma? claro. Ese es antes. El primero es antes. No, Son las mismas, pero es que tienen mamá distinta. no solamente mamá distinta, sino un comportamiento completamente distinto. Esta es más piroba, sí. Hablemos. Correcto, Henry, entonces sí, hablemos de eso, sí. Yo leí las dos y yo me extrañó encontrar un mismo nombre en dos personajes tan distintos. Mientras que una de las niñas, perdón que me tome la palabra, Sí, claro. es violada, maltratada, desplazada, vive en un barrio en los extramuros. Esta otra niña desde los 12 años vive en un barrio más o menos con calles urbanizadas, con calles y carreras. Entonces yo me extrañé de que en el 1 y en el 3 existieran dos Zoraidas que eran completamente diferentes. A mí no me parecieron que esa sea la misma. No me parecieron las mismas. Digamos que esa pregunta la tengo desde que terminé las dos lecturas. Sí. A mí me gustaron mucho esos dos cuentos, esas historias, porque en la primera pues es el recuento de la narración de lo que se vive en Colombia, la situación tan cruel en donde la ficción, la realidad supera la ficción. Eso que le ha pasado a Zoraida y su papá y su mamá, me parece que ese es el recuento de todos los días de la historiografía colombiana, de la historia del hombre, de lo que le sucede al colombiano del campo. En el tercero yo ya encuentro un lenguaje completamente diferente, más juvenil, más arriesgado, unas figuras muy lindas, un cuento muy, digamos, erótico en cierta medida, y digamos que ese personaje rockero convence completamente. Lo convence a uno de que ese hombre lo está viendo físicamente a la manera como es, su violencia, su forma de comportarse. Que no me gustó de ellos. A ver, a mí me parece que tiene expresiones de hoy que no se decían en 1994. Por ejemplo, ¡ay, marica! Eso no, eso es marica, resultó hace 3 años. A mí la primera vez que me dijeron eso, yo abrí los ojos, ¿cómo así? ¿Cierto? Era muy bogotano. En 1994 ni por el berraco.
ese Yo hay no le dije marica. marica en el 94. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece un excelente cuento ese tercero sobre el reenganche, lleno de imágenes, el personaje es adelantado a su tiempo. Bueno, como te dije, esas expresiones no se usaban en ese tiempo. A mí también el personaje de Zoraida, el nombre de Zoraida en el tercer cuento, digamos que ese nombre de Zoraida ya es viejo, ese nombre no corresponde a personajes de esta época. Zoraida, ya muy poquita gente se llama Zoraida, quiero decir, pues, en los campesinos de pronto sí, en ese cuento del número 1, ahí sí hay una Zoraida que se acomoda a su tiempo. Bueno, a mí en el primer cuento me enredó una cosa, ¿dónde murió el papá? Aparecen Maceo, yo lo tengo por aquí anotado, aparecen San Maceo, Roque. San Roque, la finca. Entonces hay un enredo para el lector y yo inclusive me devolví a buscarlo y continué con el enredo. ¿Dónde fue que mataron el papá? Parece que lo mataron en la finca, pero uno no sabe dónde, porque se iban a encontrar en Medellín y entonces sucede que ese encuentro no se dio. Entonces me parece que es bueno que lo aclares. Hay una frase en la página 4 de ese, que la idea era terminar el bachillerato donde llegáramos a un costal. Yo más o menos entiendo qué es lo que quiere decir. Sin embargo, hay que hacerle mucha fuerza a esa metáfora para poder entender qué es lo que quiere la muchacha. ¿Cierto? En ese momento está llenando la ropa con lo que se va a ir. Entonces la relaciona con el bachillerato. La idea era terminar el bachillerato donde llegáramos a un costal. Bueno, todavía no entiendo qué quiere decir. Eso está en la 4. Esa está en la página 4, sí. Cuando ella está, creo que le estás pasando en este momento. Cuando ella está armando la maleta. No entiendo. Bueno, no, realmente en el tercero, como yo lo leí por aparte, entonces no los junté. En el tercero hay un detalle importante, la mención de Andrés Caicedo. La mención de Andrés Caicedo en ese 3, ya me pasé para el 3, Juan. La mención de Andrés Caicedo lo hace sonar como el aire de esa literatura, y en efecto lo es. Ese muchachito rebelde, que no miraba a nadie, que era tímido, ese muchachito que nos quiere hacer ver Andrés Caicedo en su obra. El evento de la pestaña me hizo pensar que habría una desilusión cuando se le cayeron las pestañas a la muchacha, que él las coge con el aire, creo que. Entonces yo dije, aquí va a haber una desilusión, ¿cierto? Porque a un rockero, ¿qué le gustaría? Una muchacha que sea muy natural, o que sea por lo menos que se exprese de esa manera, pero si aparece con una pestaña, ¿cómo se dice? Que no es natural, yo dije, aquí va a aparecer un conflicto. Sin embargo, no aparece. Bueno, y yo le propondría una cosa a ese cuento. ¿Qué tal si le quita la última frase? Si le quita esa última frase, la historia queda muy linda, porque la cierra de una manera con un dicho nuestro de que somos de malas en el juego, pero muy de buenas en el amor, o al contrario. Esa frase última ya le quitó como el enamoramiento al texto. Eso es lo que tengo por decir. Y te felicito, Henry, ese tercer capítulo suena espectacular. El primero sí me hizo, pues, me dio mucha tristeza, pero también está muy bien escrito. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, hombre. Bien.
ahorita Henry nos explica lo del costal, que Gustavo quiere, pero No, es, de pronto no fue claro, o sea, está echando las cosas a un costal y inclusive los cuadernos del colegio porque pues le va a tocar terminar el año en otra parte. Entonces de pronto fue que no quedó claro eso. Eso lo tengo que reescribir esa frasecita ahí. ok. ¿Quién más quiere opinar? Yo leí los dos también. Dale, Alex. Y no considero que sean cuentos. Considero que son dos capítulos de una novela. No sé si Henry, ¿qué me dirá al respecto? Y si son capítulos de una misma novela, a mí me parece que es un gran acierto que construya los personajes a partir de estos relatos completos, como de cerrados de alguna manera y que se van a ir relacionando, me imagino, uno con otro. Me parece que sería una estructura muy, muy interesante, muy llamativa, y además que en la estructura de la novela jugaría él pues a poner un capítulo primero, otro después y a darle un diferente orden que le ayude a construir pues, de alguna manera una dosificación interesante a lo largo de la novela. Entonces me parece un gran acierto eso. Creo que el propósito en esos tres primeros capítulos, por eso le preguntaba ahorita de qué trata el segundo capítulo, porque la inquietud de, bueno, ese segundo que viviría ahí, ¿de qué trata? Entonces me parece que a pesar de que va dando información, pues uno ya la va articula el papá, y me imagino que habrá un capítulo de eso allá en el campo y toda esa salida y eso que contaron. O de pronto con lo que se dijo ahí también es suficiente, porque uno llega a esa historia. Me pareció que se conectó muy bien con lo que pasa a Zoraida hoy. Creo que fue una conexión muy, muy chévere, muy trágica, pero muy hermosa al tiempo de alguna manera. Entonces, para mí el principal acierto es esa presentación de ir presentando los personajes en los primeros capítulos, pero de alguna manera con un relato completo y con historias redondas. Yo creí, los personajes son muy creíbles y me parece que hay una buena construcción desde las acciones, pero todavía creo que desde el lenguaje hay una mezcla muy interesante entre ese lenguaje, pero todavía falta un poco trabajar más pues sí, en mostrarla a ella. Creo que hay que mostrar el lenguaje, puede ser un poco más rural todavía. Se ve mucho. Creería que en lo que ella está mostrando pues ya hay una influencia de la ciudad y del barrio, pero creería que está muy arraigada y según la historia que nos cuentan, a esa ruralidad. Entonces yo creo que ella aprendió a hablar en el mundo, en la ruralidad, a pesar de que haya pasado al barrio. Creo que se debe marcar más como un lenguaje más rural en ella. Y puede ser un contraste muy interesante de ese lenguaje rural con ese lenguaje urbano, parlache del chico, que a veces, no sé, como los diálogos no están con raya y no están tan claros, sino que están dentro de la narración. Entonces, no sé si a veces se confunde el narrador con las palabras, y a veces siento que habla más un narrador o alguien más que el personaje. Entonces, como que establecer... Es interesante cuando no hay esos límites, porque uno no le presta como lector atención a eso, uno se deja ir, pero a veces sí se sale uno de pronto en ese aspecto. Y pues creo que se construye, uno sí ve la ciudad ahí, uno ve el ambiente, yo me situé en una época, sí me llevó a construir una historia. Pues yo me pegué un viaje y como te digo, lo entiendo como una novela. Me pegué un viaje ahí de ir construyendo cómo se conectaba una cosa con la otra. Ya el resto es lo que dice quizás Julio, que hay unas cosas que creo que sí hay que conectarlas mejor, eso de los nombres, pero yo sí entendí que era una misma historia y que era la misma Zoraida. Gracias, Listo, Alessandro. Alex.